Empezar. Bueno, muy bien. Yo soy Juan Pablo Bugiano, soy coordinador del curso de DBT de la Fundación Foro. Tengo formación en nivel avanzado en terapia dialéctico-conductual en Seattle con Marshall Linehan y vengo trabajando con pacientes con trastorno límite hace 10 años. Bueno, eso como presentación. Me preguntaban recién sobre terapias de tercera generación. A mí, tercera generación se llama a un grupo de terapias entre los cuales está DBT. Yo siempre cuento, cuando quiero contar qué son las terapias de tercera generación, yo digo que antes me sentía nervioso cuando daba una clase. Todavía hoy me siento. Hoy son pocos, me ayudan a mi ansiedad social. Y que las terapias de primera generación o el conductismo tradicional explicarían mi ansiedad con lo que explicaba Watson, gracias. Watson. La historia de aprendizaje, si alguna vez me pasó algo en el colegio, me hicieron un chiste, todos se rieron de mí, a partir de ahí, cada vez que aparece público, se activa mi miedo y eso explica las conductas de escape. Es un aprendizaje de condicionamiento clásico, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Qué haría un terapeuta conductual clásico? Me pondría frente al público sin que el público me mordiera. ¿Sí? Eso sería terapia conductual de primera generación. De segunda generación es Beck. ¿Qué dice Beck? Beck dice que ustedes activan en mí ciertas creencias. ¿Sí? Creencias por el estilo de que el mundo es peligroso, ustedes son inherentemente críticos y yo no tengo las habilidades para dar esta charla. ¿Sí? Eso activaría el miedo, ciertas creencias. Hay dos distorsiones cognitivas clásicas que son la sobreestimación y la catastrofización. Yo pensaría que tengo muchas probabilidades de dar un mal una mala charla acá y además tengo que si yo doy una mala charla eso sería terrible, tener un cartel ahí puesto de que yo di una espantosa charla. ¿Qué haría un terapeuta cognitivo-conductual entonces? Me intentaría convencer de que las probabilidades de que yo dé una charla mala son bajas y que además de todo si yo digo una charla mala no sería para tanto. ¿Sí? Esta es la típica intervención de terapia de segunda que sería ¿y qué pasaría después? ¿Y qué pasaría después? ¿Y qué pasaría después? ¿La ubican? ¿Sí? Alguien tiene miedo de dar una charla y le preguntan y al día siguiente de dar la charla mala ¿qué pasaría? Y una semana después de dar una charla mala ¿qué pasaría? Y al mes de dar una charla mala ¿qué pasaría? Y al año de dar una charla mala ¿qué pasaría? El resultado de ese tipo de diálogo debería terminar en que, bueno, sí, fue una mala charla, pero un año después más o menos se me olvidó. Y cuando estás enfrente de la gente pensás eso, si una charla mala es malo, pero después de un año estaría más o menos bien, no. Y entonces el terapeuta de segunda intenta construir algún tipo de frase con el cual el paciente se enfrenta al público y en realidad afronte con una nueva frase del estilo el estilo no sería para tanto dar una mala charla, y se exponga y nuevamente suma primera a segunda, de posición baja la respuesta de ansiedad después de exponerse varias veces. ¿Qué dice tercera? Tercera dice que en verdad, de vuelta, es la historia de aprendizaje la que explica la emoción, no la cognición. No necesito la cognición para explicar la emoción. Cuando yo estoy emocionalizado es que me creo las cogniciones. Todos pensamos alguna vez por día soy un pelotudo. Yo tenía un amigo que quería hacer una remera que decía yo también pienso una o dos veces por día que soy un pelotudo y no todos estamos deprimidos, es decir, todos tenemos alguna distorsión, agarramos, cometemos un error y sacamos una conclusión sobre nuestra persona general y sin embargo no estamos deprimidos, que es la teoría de Beck. Beck dice, yo agarro, cometo una distorsión cognitiva porque cometo un error y eso explica por qué yo estoy deprimido. Es más bien la rumiación y el tipo de procesamiento al cual uno se embarca una vez que uno se activa emocionalmente y no tanto el contenido emocional el que es importante para la tercera. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, no es tanto el soy un tonto, sino el tipo de procesamiento en el cual me embarco. Hay otro tipo de intervenciones bastante diferentes. Si alguien que tiene una fobia a un avión se sube a un avión, un terapeuta de segunda intentaría convencerlo de que la probabilidad de que un avión se caiga es de 1 en 1.000.000, es más peligroso salir a la calle que volar en avión. ¿Sí? Entonces le brindaría ese tipo de afirmación al paciente para que cuando se sube al avión y empieza a temblar, se repita 1 en 1.000 veces, la verdad que la probabilidad de que te pise un auto es muy baja. Los terapeutas de tercera tienen bastante problema con el control de la experiencia interna, es decir, tomarían este tipo de afirmación como un intento de controlar el miedo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No tenés que tener miedo, no tenés que tener miedo, no tenés que tener miedo, en realidad es tonto tener miedo.
Y suponen que eso puede generar efectos paradojales, que cuanto más intento controlar el miedo, más miedo tengo. Con lo cual, le pedirían al paciente que hiciera alguna cuestión de aceptación de la incertidumbre, es decir, algo así como no tengo posibilidad de controlar si el avión se va a caer o no, tengo que aceptar que quizás el avión puede caerse. ¿Se entiende la diferencia? Entonces hay una diferencia entre cambiar las creencias asociadas al miedo y cierta tendencia al control y una cuestión de aceptación de la incertidumbre. ¿Fui claro o muy confuso? ¿Sí? Bueno, DBT está a mitad de aguas, ¿sí? Porque DBT utiliza tanto estrategias de aceptación como estrategias de cambio, ¿sí? En cierto sentido puede pelearse tanto con los cognitivos de segunda como los cognitivos de tercera. Igual se le incluye dentro de las terapias de tercera generación, pero sí utiliza estrategias de control emocional como sería distraerse. Para alguien de ACT, como Hayes, distraerse es un intento de control de la experiencia interna y eso puede generar efectos paradojales y empeorar aún más las cosas. ¿Sí? Eso es lo que diría ACT. ¿Sí? Pero Marcia dice que con pacientes muy graves, en algunos momentos distraerse es lo más habilidoso que uno puede hacer. ¿Sí? Yo estoy con Marcia porque yo creo que igual supongo que algunos de tercera también dirán lo mismo, el problema es la flexibilidad. ¿Sí? Un buen terapeuta de tercera te va a decir que el problema no es la evitación experiencial, sino la flexibilidad en la cual se utiliza la estrategia de evitación. Lo que quiero decir es, cualquiera de nosotros usamos a veces la distracción para afrontar una experiencia que no podemos mejorar. Tenemos un problema que no podemos hacer nada, no podemos ver series. Eso no es un problema. ¿Sí? Si no puedo hacer nada para el problema, me pongo a hacer series para calmarme. Como veo Seinfeld toda la noche. No sé ustedes qué hacen. Y es una estrategia de control emocional válida. ¿Sí? El problema es cuando uno utiliza estrategias de escape todo el tiempo. Igual eso es primera, segunda y tercera, dicha bastante rápido. Primera es conductismo, segunda es Beck, tercera es Hayes, Marcia y compañía. Pasemos. Voy a hablar de teoría biosocial. La teoría biosocial es... Te voy a cambiar las luces porque no, por el tema de que se vea la presentación. Pero... Sí, por favor. Hay unas luces... ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Cierra la puerta? No, un poquito de calor. Yo voy a hablar de teoría biosocial. Dejé aparte la parte más de investigación. La verdad que tendría que haberle preguntado a Nicolás si les interesaba más la parte de investigación que la parte teórica. A mí me divierte más la parte teórica que la de investigación, pero quizás les interesaba más a ustedes el nivel de validación que tiene el modelo. Es muy alto el nivel de validación, es la terapia con mayor nivel de validación empírica para el tratamiento de pacientes con trastornos límite y conductas impulsivas. Y ahora se está utilizando bastante para trastornos alimentarios y para adicciones. En verdad, si ustedes me preguntan, las terapias de segunda generación, que tienen bastante buena respuesta para trastornos de ansiedad y para depresión, no tienen tan buena respuesta para pacientes impulsivos. Esta es una buena respuesta de la terapia cognitiva conductual para pacientes impulsivos, que no responden tan bien a la modificación cognitiva y a la exposición clásica, por lo menos. ¿Está bien? Pasemos. Pasemos también, porque si no... Pasemos. Ahí está. La primera idea de la teoría biosocial es que todos los criterios diagnósticos del DSM-4 para el DSM-4, porque esto lo dijo Marcia antes del DSM-5, del DSM-4 se pueden explicar, todos los criterios para el trastorno límite se pueden explicar a partir de la idea de la desregulación emocional. ¿Sí? ¿Y qué es la desregulación emocional? Cuando uno ve a un paciente desregulado, la verdad que lo ve. Uno ve a un paciente en el consultorio y no es que nada más se peleó con el novio. ¿Sí? Los pacientes desregulados están en la pelea con el novio, pero también en la pelea con la mamá y lo mal que le está yendo en la facultad y cómo se pelearon con todos los novios anteriores y además anticipan que en el futuro se van a seguir peleando con los siguientes novios, se van a quedar solos. La cabeza está aquí, pero también está allá y también ya está en entonces y está en múltiples de lugares. Es un tipo de procesamiento que está en millones de lugares, lo cual realmente la única solución posible cuando uno apila todos los problemas es me quiero matar. ¿Sí? Cuando uno ve, no es nada más el problema de me peleé con mi novio, la paciente empieza a unir una y otra cosa. Todos hacemos un poco eso, cuando tenemos emociones intensas, la emoción empuja el procesamiento cognitivo. Si ustedes ven a una pareja peleándose en el auto, ¿sí? ¿Qué van a ver? Van a ver en general en la calle, si ven un hombre violento, posiblemente sea un border, ¿sí? Y si no, van a ver un señor sentado así en un auto y una señora haciendo esto. ¿Sí? Esto
es una forma de procesar la información impulsada por el enojo, es la lista de todas las injurias, ¿sí? El enojo nos hace pensar, recordar y procesar la información. Fíjense que ya no es importante el contenido, de vuelta, estoy hablando del procesamiento de la información, de cómo pienso, cómo recuerdo, qué tipo de pensamiento tengo cuando estoy enojado, ¿sí? Por supuesto, cuando estoy también muy enojado, los pensamientos se vuelven mucho más fusionados, ¿sí? Yo también pienso que soy un tonto, no es lo mismo que soy un tonto, ¿sí? Lo que yo decía hace un rato sobre la depresión. Y además de todo, sobre todo, cuando estoy muy emocionalizado, voy a empezar a tener estrategias de escape, voy a empezar a olvidar mis objetivos a largo plazo y voy a trabajar más en pos de bajar el nivel de estrés y de malestar, ¿sí? Y en general las estrategias a corto plazo son malas a largo plazo. Pero volvamos a esta filmina. La filmina es, todos los criterios diagnósticos del DSM-4 pueden explicarse por la desregulación emocional. Cuando un paciente se corta, ¿sí?, pasan un montón de cosas, ¿sí? Lo primero que pasa es que la cabeza vuelve al presente, ¿sí? De repente el paciente está con su atención y no le puede preguntar, el paciente está ahí, está en el baño de su casa con la sangre. La cabeza dejó de estar en todos los novios que va a perder y dejó de estar en el futuro. Hay algo del procesamiento que baja y baja del momento presente. Algunos de los sentidos del mindfulness tienen que ver con eso, con enseñar a la cabeza a volver al aquí y ahora, ¿sí? Y el corte hace eso por los pacientes, los trae al aquí y ahora. Por supuesto, también cambia el estado emocional, ¿sí? Ustedes saben que en términos de terapia conductista de primera, el cambio por un estado preferido es reforzante, con lo cual si el dolor emocional cambia, la gente cuenta bajada de tensión, ¿sí? Bajada de tensión. A veces si los pacientes estaban tristes, están un poco menos tristes, o si estaban tristes pasan a estar enojados. Hay un cambio en el estado emocional a partir del corte. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas pueden pasar con el corte? El paciente se corta y así de mal me siento. Tiene una función de validación. Muestra afuera lo que estaba adentro, ¿sí? Es así de mal, ¿sí? Así, muestra. Es autovalidante para el DBT. ¿Qué más hace el corte? Posiblemente si yo le fui a decir a mi mamá que me había peleado con mi novio y estaba muy triste, tengo una conducta bastante más adaptativa para intentar regular la tristeza, hablar con mi mamá, pero mi mamá está cansada porque todo el tiempo yo estoy diciéndole que me peleo con mi novio, que estoy muy mal, con lo cual extinguí su respuesta de escucharme, con lo cual mi mamá me dejó de dar bola, pero al dejarme de dar bola también extingue mi conducta de ir a contarle. Y ahora cuando me corto, mamá viene y me dice que me quiere mucho, que no quiere que esté mal, ¿sí? Mi mamá extinguió una conducta más adaptativa y reforzó una conducta más desadaptativa. ¿Me siguieron? ¿Sí? Porque está ignorando una conducta más adaptativa y está reforzando con su atención, eso es un refuerzo positivo, que yo me corte. Mamá viene a la cama y me dice, che, qué feo que te peleaste con tu novio. Y antes me había dicho, no me dejes romper las pelotas, dejate de joder. ¿Sí? Y por supuesto también mi novio vuelve, ¿sí? Así hacemos el problema de todo, viene a decirme todo lo que me quiere mi novio. Es decir, hay una cantidad de cosas que suceden en términos de que la conducta impulsiva regula o cambia el estado emocional, ¿sí? En términos conductistas, automáticamente a corto plazo funciona la conducta. ¿Se entiende eso? Porque yo no sé. A ver, el conductismo, ¿qué dice? Las conductas se mantienen porque son efectivas al corto plazo, aunque sean negativas al mediano plazo para los objetivos a largo plazo. ¿Qué significa eso? Yo me corto y eso me ayuda a regular el estado, digamos, mi malestar porque me peleé con mi novio, aunque termine internada y eso sea malo para que yo termine la facultad. Es decir, funciona a corto plazo, aunque es mala a mediano plazo para mis objetivos a largo plazo. Es un trabalenguas, pero se entiende perfectamente que para nosotros la conducta funciona, por eso se mantiene, ¿sí? Ahí es cuando discutimos con la hipótesis más del inconsciente. Nosotros creemos que realmente la conducta funciona, tiene una eficacia, por lo menos al corto plazo, ¿sí? El corte es eficaz regulando las emociones. Bueno, pasemos. ¿Alguna pregunta? Clarísimo. A ver, lo que estaba pensando, mi experiencia con pacientes, cortar o abuso de sustancias. Lo que quieras, digamos, en realidad cualquier estrategia de evitación experiencial, si querés, digamos, lo que pasa es que el corte es muy claro, ¿no? Claro. Básicamente el corte tiene una función regulatoria, pero uno puede pensar que el abuso de sustancias también es una manera de escaparse. Cocainómanos y alcohólicos, esa sí, actitud. El problema que yo tengo con las adicciones, primero que no me encargo especialmente del tema, y yo creo que las sustancias tienen cierto nivel de apego que va más allá de la función en términos de regulación emocional. ¿Sí? Entonces yo no creo que sea lo mismo comer clavos
que comer ravioles. Que no es nada más la posición subjetiva con respecto a la sustancia, sino que lo que te metes tiene efectos. Yo fumaba un atado y pico por día y no era nada más mi ansiedad, era que la nicotina me generaba como refuerzo negativo. Cuando fumaba y empezaba a sentir mal. Claro. Entonces yo creo que la adicción tiene algún circuito de refuerzo asociado a la falta de la sustancia que va más allá de la regulación emocional. Igual tenés muchos pacientes que, además de... Bueno, o atracones. Si atracones es perfecto. Atracones funciona muy parecido. Igual también tenés, si querés, lo primero que hacen los tratamientos de trastornos alimentarios es ordenar la ingesta, para que no sea la vulnerabilidad de estar hace 24 horas sin comer lo que genere atracón. Pero una vez que ordenás la ingesta y haces 4 comidas diarias, lo que queda es desregulación emocional y la función de la comida como regulación del malestar emocional. Sí, problemas interpersonales, conflictos interpersonales y la comida como una forma de regular el malestar. Tenés un montón de eso. Por eso es muy bueno para trabajar con cualquier trastorno que tenga que ver con impulsividad. ¿Sí? Adicciones también, Marcia tiene todo un desarrollo ahora de adicciones. Lo que pasa es que yo tengo este prurito de que creo que cuando tomás merca quedás pegado a la merca, que no es nada más regulación de la emoción. Sí. ¿Sí? El corte, claramente, hay alguna cuestión de que funciona muy bien para regular la emoción. ¿Sí? Es menos claro que genere una adicción a cortarte. ¿Sí? Algunos hablan del sistema opioide que también... También dicen que genera algún tipo de descarga, sí, es verdad. Pero bueno, Yo seguramente... vuelvo a decir, no soy un especialista en adicciones, los que se dedican a adicciones a veces ven circuitos de refuerzo asociados a la adicción en muchos tipos de conductas. A mí cuando uno se mete algo en el cuerpo específico, externo al cuerpo, me parece mucho más claro, pero no soy un especialista. Digamos, alguna gente diría que ver televisión es una adicción, jugar al celular seguro es una adicción, porque ahora chequeo mis mails y les cuento. Digamos, uno tiene un nivel de adicción a ciertas cuestiones, pero para mí no es lo mismo meterse a algo. Pero vuelvo a decir, no soy un especialista. Volvamos. Entonces, la idea es que la desregulación emocional va a explicar todos los criterios diagnósticos. Para explicar la desregulación emocional, Marcia va a explicar que es el juego entre la vulnerabilidad y el ambiente invalidante. Pero vamos a avanzar en los criterios diagnósticos y después voy a explicar qué es la vulnerabilidad y qué es el ambiente invalidante. Pasa. En realidad, la primera idea es esta, de que la conducta problema, llamémoslo corte, atracón, adicción, lo que quieran, regula el estado emocional. ¿Sí? Desregulación emocional, conducta problema, alivio a corto plazo. ¿Sí? Alivio es una especie de sinónimo de refuerzo negativo. ¿Sí? Para un conductista lo importante igual no es nada más decir que alivia, sino decir qué se alivia. ¿Sí? El modelo bien conductista es: antes del corte había algo, después del corte vino el corte y después del corte no había eso que había antes. ¿Sí? El negativo del refuerzo tiene que ver con la sustracción de algo. El corte tuvo la función de quitar algo que estaba. ¿Sí? A veces cuando los terapeutas dicen que sintió alivio por el corte, para mí no es suficiente. Para mí tienen que decirme qué cambió. Se sentía triste, se cortó, dejó de sentirse triste. Sentía tensión en el cuerpo, se cortó, dejó de tener tensión en el cuerpo. ¿Por qué? Porque en realidad una de las intervenciones clásicas de conductismo es buscar una conducta alternativa que cumpla la misma función. ¿Sí? Entonces, si es tensión corporal, voy a tener que buscar una conducta alternativa que baje la tensión corporal y que no sea el corte. Si es validación, así de mal me siento, tengo que buscar una conducta alternativa que cumpla la misma función. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces no es nada más alivio, sino qué cambió. Eso es negativo, qué estaba y qué dejó de estar. ¿Por qué? Porque una de las intervenciones va a ser buscar una conducta alternativa que cumpla la misma función. Pasemos. Si uno lo piensa, la terapia cognitiva de tercera piensa que las creencias también son conductas. Es decir, ¿qué significa esto? Que que están bajo los mismos principios que las conductas que uno observa. Es decir, se ven reforzadas, extinguidas, como cualquier otra conducta. ¿Qué significa esto? Esto significa que un paciente con una historia difícil en su vida, digamos, un paciente chiquito que desde chiquito tiene un trauma muy importante, por ejemplo, va a ir a acostarse y todas las noches va a pensar: si esto sigue así me mato. Desde muy chiquito va a acunarse, si se quiere, pensando en que si su vida sigue siendo tan desolada, terrible como es, puede tener todavía la esperanza de escaparse de la vida. ¿Qué tiene de malo eso? Que eso lo alivia. ¿Se entiende cómo me puedo acunar pensando en matarme? Sí. ¿Sí? Entonces así me mato, me tranquiliza y me permite dormirme. El problema para la terapia conductista
es que ese alivio genera que se refuerce la conducta. ¿Qué significa? Que es más probable que la próxima vez que esté bajo estrés, la creencia de matarme aparezca. ¿Se entiende? Entonces el pensamiento también se ve reforzado por los efectos, al estilo de una conducta. ¿Sí? Yo muevo así la puerta para abrirla porque puedo acceder. Eso es refuerzo positivo. ¿Sí? Accedo a algo. ¿Sí? Me tomo una aspirina, es refuerzo negativo. Si me duele la cabeza, me tomo una aspirina, deja de haber dolor de cabeza. ¿No? Hay algo, tomo, deja de haber. Cuando yo pienso en matarme, también tengo malestar, pienso en matarme, mi malestar baja. Y eso refuerza la conducta, aumenta la probabilidad que la próxima vez vuelva a suceder. Es decir, que la próxima vez que el paciente vuelva a estar mal, va a pensar en matarse nuevamente. Pasemos. Estos son los criterios diagnósticos del DSM-4 para trastorno límite. Yo no me detengo en los criterios, me aburre la gente que da toda una clase sobre criterios. Entiendo que ustedes pueden entenderlos o leerlos solos. Pasemos. Marshall reagrupa esos criterios en áreas de desregulación y explica cada una de las áreas de desregulación a partir de la idea de la desregulación emocional. ¿Sí? Si yo veo la puerta de la facultad y veo a mi mujer charlando con un compañero de cátedra lo más interesada, yo voy a sentir celos, ¿sí? Pero yo no tengo desregulación emocional, con lo cual lo que voy a hacer es saludar, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Con la mano fuerte, un saludo así, ¿cómo estás? Voy a charlar y en todo caso voy a hablar después cuando subamos al auto, le voy a decir, che, te estaba haciendo la linda, algún comentario que posiblemente no nos arruine la noche. Básicamente marca un poco la cancha, ¿sí? Y si más o menos no la dejo en ninguna cosa demasiado grave, básicamente dice, no, bueno, qué sé yo, listo, fantástico, yo regulé mi emoción. Un paciente con trastorno límite no ve algo muy diferente, ni siente algo muy diferente. Siente lo mismo, lo que pasa es que hay un quilombo tal en la puerta de la facultad que no puede ir a la fiesta de fin de año de la cátedra. Y eso no es un problema de que la emoción esté mal, es un problema de regulación de la emoción. No es un problema de que el pensamiento sea inadecuado, ni siquiera que la emoción sea inadecuada. El problema es que el paciente actúa el impulso de acción de la emoción de una forma que no es efectiva para sus objetivos a largo plazo. Todos nos sentiríamos celosos si vemos a nuestra pareja haciéndose la linda en la puerta de la facultad, o muchos. No sé si todos, porque depende de nuestra historia de aprendizaje. ¿Me siguen que el problema ahí no es ni el contenido, ni la emoción en sí misma, sino la regulación de la emoción? ¿Sí? Cuando decís regulación de la emoción, ¿hablas de intensidad? Yo estoy diciendo, tiene que ver con la intensidad. Yo siento la emoción, yo la siento en la panza, por eso tengo emociones muy intensas. Entonces yo siento el tirón de panza, pero no tengo que ni sobreregularla, no tengo que disociarme. Hay pacientes que se disocian, dicen que es una boludez, ¿sí? Sí. Ni actúo la emoción, no le hago un quilombo en la puerta. Okay. Lo tomo como información, es una información, está acá y yo lo uso como una información. No es de verdadero ni falso, no es lo siento así es, los pacientes con trastorno límite lo sienten así y es. No es que es una hipótesis, una emoción, me siento celoso, no, es así. ¿Sí? Y muchas veces actúan el impulso de acción, no es que meramente regulan para que el contexto adecuado para plantearlo, no esperan al auto. ¿Sí? Y además lo expresan de mala forma, no van a decir, che, ¿sabes qué? No me gusta que te hagas demasiado la linda, me puse un poco inquieto, estabas un poco cerca. ¿Sí? Con un poco de suerte tu mujer no está un poco gorda, con lo cual te dice, no, bueno, está bien, no sé, qué sé yo, disculpame, no tenés un quilombo, no, se puede poner un poquito defensiva, pero no es que tenés un bardo, podés terminar comiendo con un poco de suerte en algún restaurante bueno. Yo expliqué recién que en realidad la regulación conductual, es decir, los cortes, tienen una función para regular. ¿Sí? Yo lo expliqué al principio, expliqué que el corte tiene la función de cambiar la desregulación emocional. ¿Se entendió eso? Sí. Si todos pensamos en blanco y negro cuando nos emocionalizamos. Yo recién decía al principio la lista de problemas. Todos pensamos sos un hijo de puta. ¿Sí? Todos pensamos, cuando uno está enojado, procesa de determinada manera. Procesa justicia e injusticia, empieza a pensar en términos de justicia e injusticia, empieza a hacer la lista de los crímenes del otro y se piensa uno mismo como víctima inocente. ¿Sí? Esa es la forma de procesar el enojo. El enojo empuja a cierta forma de procesamiento. Cuando el enojo es muy intenso, además de todo, nos pone justamente en un modo de tenemos que
bajar este nivel de emoción ya, tenemos que hacer algo para que se termine la injusticia ya, con lo cual actuamos para poner fin a la injusticia. Muchas veces el enojo, por supuesto, cualquier emoción es efectiva, es adaptativa, ¿sí? En algunos contextos, si no tuviéramos las emociones, moriríamos. Lo cierto es que tener emociones muy intensas nos vuelve a veces que actuemos impulsivamente en contextos que no lo ameritan. Si estamos tristes también, a mí me gusta pensar que la tristeza yo lo llamo el torbellino de la desesperanza, que es esta cuestión de que la gente empieza a apilar problemas, esto que yo decía recién, me van en la facultad, y además de todo no tengo novio, y además de todo en el trabajo me están por echar, ¿sí? Hace la lista de problemas, que además son todos problemas de diferente nivel de importancia, no son igual de importantes, y además de todo, claramente no es por las mismas cosas que tengo estos problemas, no me están echando del trabajo por la misma razón que me peleo con mi novio, ni porque estoy mal en la facultad. La única solución a poner todos juntos es borrarme a mí mismo. El único problema razonable ahí soy yo, cuando hago apilación de problemas. No hay una resolución de problemas específicas para un problema que sea efectiva. El único problema cuando yo hago toda la lista es que yo debo desaparecer del mapa porque tengo todo esto, ¿sí? ¿Me siguen ahí? Y la tristeza, cuando es muy intensa, arma el torbellino de la desesperanza, en el cual haga lo que haga, todo va a seguir siendo una mierda, ¿sí? Porque fíjate que el problema soy yo, ¿sí? Todo el modelo de... hay una terapia basada en mindfulness para depresión, lo que hace es enseñar a los pacientes a observar cómo aparece el modo autocrítico en el procesamiento de información, ¿sí? Aparece la tristeza que es normal, activa todo un tipo de procesamiento rumiativo y autocrítico. ¿Sí? Yo diría que los depresivos empiezan a pensar en términos abstractos y autocríticos, en vez de resolución de problemas. Cuando uno logra activar un modo más de resolución de problemas y activación conductual, en general la depresión baja, ¿sí? Cuando empezamos a pensar en términos abstractos y autocríticos, estamos deprimidos. Lo mismo lo podría decir casi para el miedo, podría decir para casi cualquier cosa que empuje el procesamiento cognitivo. Pero lo que yo quiero que quede claro es que todos cuando estamos emocionalizados pensamos en términos extremos. Al revés que lo que dice Beck. Beck dice que nos ponemos emocionalizados porque tenemos una distorsión cognitiva. ¿Sí? Acá está diciendo que cuando me siento mal, pienso de determinada manera. No que porque pienso de determinada manera me pongo mal. Es al revés un poco lo que dice Beck. Marshall no dice exactamente esto, aunque el sesgo es es dar vuelta al modelo de Beck, es poner primero la emoción y después la cognición. Aunque dice que una vez que está activada la emoción y se activa la cognición vuelve a reforzar la emoción. ¿Sí? No dice que no hay que ocuparse de las cogniciones, de hecho una de las estrategias de modificación de la conducta es la modificación cognitiva. ¿Sí? Pero ciertamente en el modelo importa más la emoción que la cognición. Si yo tengo una emoción muy intensa, cualquier problema interpersonal va a ser muy complejo de resolver, ¿sí? Todos lo sabemos, de hecho la vida es bastante difícil para uno que es más o menos regulado, ¿sí? Es bastante difícil la pareja, bastante difícil el trabajo, bastante complejo manejar las emociones para que la cosa más o menos funcione razonablemente. Si yo quiero discutir con mi mujer, de vuelta, pobrecita, algunos de esos problemas crónicos que Gottman dice que tenemos todos en las parejas, que se vuelven a aparecer una y otra vez, incluso en las mejores parejas, esos problemas que son realmente de mismatch, de desencuentro en la pareja. Esa noche yo dejé de fumar, yo dije que fumaba hace una semana y además de todo me duele la muela, es decir, estoy muy vulnerable, la discusión no va a ser muy efectiva. Eso es bastante claro, ¿sí? Cualquier desregulación emocional dificulta las relaciones interpersonales. Ahora, hay algo que Marshall pone como desregulación de la identidad, que es la idea de, primero y principal, si uno tiene desregulación emocional es muy susceptible al contexto. Contexto en este caso significa cualquier cosa que esté por afuera de la conducta. Contexto emocional. Si yo estoy bien con mi novio, estudio y me va muy bien. Si estoy mal con mi novio, no puedo estudiar y me va muy mal. Con lo cual yo no puedo anticipar demasiado cómo me va a ir el examen de la semana que viene, porque no sé si esta semana me voy a pelear con mi novio o no, ¿sí? La performance de los pacientes con trastorno límite es muy oscilante, ¿sí? Depende mucho de una cantidad de factores. Pueden ser recontra eficaces en determinados contextos y recontra eficaces en otro, o oscilar la eficacia de depende del estado emocional. Pero además de esto, hay un problema mayor, que es que los pacientes no solo oscilan entre conductas impulsivas, sino que utilizan rígidamente la disociación,
¿sí? Si uno vive en un ambiente invalidante, es lo más probable que le hayan dicho que sentir, por ejemplo, volvamos a los celos, es algo que está mal. Con lo cual, en vez de poder sentir la emoción y estar con la emoción y tomar la información valiosa que tiene la emoción, es decir, che, se está haciendo la linda, lo que hacen es desconectar la emoción. Oscilan entre estrategias extremas de regulación emocional, la desconexión de la emoción, con lo cual se pierde la información valiosa, y la conducta impulsiva para regular la emoción. Me siguen que estoy intentando buscar estrategias extremas. En vez de estar con la emoción y tomar la información, me desconecto o soy impulsivo. ¿Sí? Usan la disociación o la conducta impulsiva para regular la emoción intensa. El problema con la disociación como estrategia de control emocional es que la gente, ustedes lo tienen que haber visto con pacientes con estrés postraumático, empiezan a perder el sentido de la vida, ¿sí? Empiezan a sentir que la vida no tiene sentido, pero están desconectados emocionalmente. Las emociones tienen un montón de información sobre qué es importante para uno y motivan la acción, ayudan un montón a tomar decisiones, etcétera, etcétera. La gente que desconecta sistemáticamente sus emociones tiene grandes problemas para tomar decisiones, incluso para saber quién es. Eso explicaría buena parte de las experiencias de vacío que tienen los pacientes con trastorno límite. ¿Sí? Las experiencias de vacío para Marshall Linehan tienen más que ver con el intento de control emocional asociado a desconectar la emoción desde el principio, propio de una historia de invalidación. ¿Me siguieron? Muy raro. Entonces, yo expliqué a partir de la idea de la regulación emocional, las conductas impulsivas, los problemas interpersonales, los problemas de identidad y la regulación cognitiva. ¿Sí? Pasemos. Y eso permite reordenar los criterios del DSM-4 en cada una de estas áreas. Marcia pone el criterio de la habilidad afectiva y de problemas con el enojo dentro de la regulación emocional. Las relaciones caóticas y el miedo al abandono son dos criterios más dentro de la regulación interpersonal. Los problemas de identidad con falta de sentido de sí mismo y sensaciones de vacío dentro de la regulación del self. Las conductas suicidas, las conductas de autodaño, las conductas impulsivas dentro de la regulación conductual, y las respuestas disociativas y ideación paranoide dentro de la regulación cognitiva. Es decir, agarró todos los criterios diagnósticos del DSM para trastornos límites y los reordenó a partir de una idea central que es la de regulación emocional. Y por supuesto, ya piensa que es explicativa. ¿Sí? Va a pensar que en realidad el problema de los pacientes con trastornos límites es que tienen emociones muy intensas. ¿Sí? Ahora, si tenemos emociones muy intensas, tenemos que explicar por qué los pacientes tienen emociones muy intensas. Y Maya lo explica a partir de la idea de la biología, de que en la biología ella dice, no creo que sea posible formar un trastorno límite sin biología. Podemos pasar a los pacientes por historias traumáticas, hay gente que pasa por historias traumáticas espantosas y sin embargo no termina siendo un trastorno límite. ¿Sí? Con lo cual necesitamos cierta biología primero para tener un trastorno límite. Y después necesitamos un ambiente invalidante. Yo creo que si no hay una historia de aprendizaje, los psicólogos quedamos sin trabajo. Lo único que tenemos que hacer es rezarle a la gente que la medicación funcione. Cuando lo ponemos totalmente del lado de la biología, los psicólogos no tenemos mucho para hacer, ¿sí? Salvo esperar que, digamos, también uno puede decir que la psicología genera cambios biológicos, pero básicamente un poco pasa a veces como con el trastorno bipolar, que uno está en realidad haciendo una especie de coaching para que el paciente se apegue a la medicación y controlando el estado emocional del paciente para poder llamar al psiquiatra. Por lo menos lo que hago yo con un paciente bipolar es hacer algunas cuestiones de solving problem y de orden de la vida, psicoeducación sobre el trastorno y cierto monitoreo de los síntomas prodrómicos, etc. Pero si en la historia de aprendizaje sí podemos trabajar bastante los terapeutas. Pasemos. La vulnerabilidad biológica, Maya dice que tiene que ver con una alta sensibilidad a los estímulos, una respuesta emocional. Primero, alta sensibilidad a los estímulos, es decir, estímulos menores activan el umbral emocional, la reacción es más intensa, esa reacción desregula el procesamiento cognitivo y además de todo, siguiente, alta reactividad y por el siguiente, baja lentamente. ¿Está bien? Ella lo pone en el lado biológico, esto. Ella dice, hay algo del sistema emocional que de base es excesivamente sensible a los estímulos. Ella dice, puede ser experiencias tempranas de trauma muy básicos, intrauterinas inclusive, o algo hereditario. De hecho, cuando va a buscar la biología encuentra historias de trastornos de estado de ánimo o de impulsividad en relaciones de primer grado. Si no necesariamente trastorno límite, encontrás trastorno límite también, pero encontrás trastorno de estado de ánimo e impulsividad. Pasemos.
Uno puede buscarlo si le gusta darle más sustento a la parte biológica. A veces aparecen historias de impulsividad muy tempranas, ¿sí? Digamos, uno ve y eso permite dar cuenta de que había algún tipo de vulnerabilidad más allá del contexto. Pasemos. Marx utiliza la metáfora de un paciente sin piel emocional. Ustedes son médicos, así que deben saber que cuando alguien se quema, lo ponen en una cámara de vacío porque una pequeña partícula en el aire podría generar un dolor muy intenso, ¿sí? Sin piel emocional significa justamente eso, una pequeña partícula, un pequeño estímulo puede generar una reacción muy intensa. Una de las formadoras de Estados Unidos decía que ella tenía miedo a volar, que cuando subió a un avión empezaba a volar. Y que ella sabía que, aunque que era más fácil que un coche se cayera, que en realidad que un avión, un millón, bla, 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 pero que ella se subía y se quedaba temblando, y que además había subido muchas veces un avión. ¿Qué estaba diciendo ahí? Está diciendo, mira, probé con la cognitiva y no funcionó, probé con la exposición, ¿sí? Me subí muchas veces un avión y sigo temblando. Lo que estaba queriendo decir es, yo tengo una vulnerabilidad específica hacia el miedo, es mucho más difícil. Yo en general les pido, yo hablo muy mal castellano, en inglés mucho peor. Tengo algún tipo de ADD, ¿sí? Que viene juntito con algunas dislexias. Yo era un tipo muy lector, y recuerdo que mi mamá me decía B y B, ¿sí? Intentándome explicar la diferencia entre la B mayúscula y la B corta y la B larga. Hoy por hoy no puedo aprender esa diferencia, me sigue sonando igual una que otra. O las esdrújulas, todas las agudas, todo eso para mí es una pesadilla. Por suerte existe el corrector de Word. Eso que para uno es muy difícil, muchas veces tiene una base biológica. Y para los demás es una pavada. Hay gente que leyó un puto libro una sola vez en su vida y no tiene ninguna falta de ortografía. ¿Sí? Los invito a pensar un segundo en qué lugar ustedes son vulnerables. Porque todos patinamos para algún lado, incluso biológicamente. A veces uno lo ve, ¿vieron esos pacientes que entran por la puerta y uno dice, este paciente tiene fobia social, es alto, flaco, blanco y de ojos claros? Y entra medio encorvado. Y uno dice, este señor tiene una ansiedad, no necesito hacer ninguna pregunta. Hay algo como está cableado el señor, ¿sí? Los ojos claros correlacionan con la ansiedad social, la tez blanca también. Hay algo como está cableado el señor que anticipa que es posible que ese señor tenga un nivel de ansiedad social grande. Quiero que piensen ustedes, todos tenemos algún lugar. Yo tengo alguna dificultad con las faltas de ortografía, pero o es algo así más atencional, o es uno se pone más triste que el resto de la gente. A ese tipo tímido los amigos les van a decir, dale, andá, decirle a la mina cualquier cosa, el tipo va a activarse. Y ahí empieza la invalidación, porque la vulnerabilidad genera invalidación, porque los demás terminan minimizando la dificultad de uno. Ve y ve, Juan, esdrújulo, grave, por favor, ¿sí? Andá y decir cualquier cosa a la mina. En general, como la experiencia personal de cada uno es muy diferente de la del otro, los que no tenemos el problema tendemos a minimizar y a dar soluciones muy pavotas a los problemas realmente imposibles para el otro. Y ahí empezamos con la invalidación, que es para el otro lado de la pata. ¿Me siguen? Sigamos. ¿Esta termina? Seguí. Seguí. Vamos a la siguiente. Bueno, la invalidación refiere a un contexto en el que recurrentemente cambié de tema, pasé de vulnerabilidad a invalidación. Refiere a un contexto en el que recurrentemente se responde en forma inapropiada a las experiencias privadas, especialmente durante la infancia. Esto sería el resultado de minimizar, trivializar o responder de manera extrema a la comunicación de preferencias, pensamientos y emociones, donde la enseñanza de habilidades de regulación emocional es inadecuada y en cambio se producen aprendizajes disfuncionales. Esa es la definición que más me gusta, la última, ¿sí? Donde la enseñanza de habilidades de regulación emocional es inadecuada y en cambio se producen aprendizajes disfuncionales. Déjenme contarles cómo es el asunto. Pasemos. Maya cuenta un ejemplo que para mí es muy lindo. Imagínense un niño muy tímido que nació en una familia histriónica, ¿sí? Entonces van a ir a visitar al tío o a los tíos. Y la familia va a decir, hacé la gracia. El pibe va a tener un ataque de miedo o de vergüenza. Muy bien. Puesta en esa situación, tiene dos opciones. O se desconecta y hace la gracia, o hace un berrinche. La niña puede hacer dos cosas. Puede insistir, ¿sí?
Pero lo más probable es que en algún momento termine cediendo. Es decir, termine diciendo también no hagas la gracia. ¿Sí? Y entonces, la familia que va a hacer dos errores. Uno es modeló el desconectarse y hacer la gracia, o escalar la expresión emocional como forma de lograr que los demás dejen de pedir. ¿Me siguieron? ¿Sí? El primero es un error de shaping. Shaping en conductual significa pedirle a alguien más de lo que puede dar o de lo que puede aprender. Uno quiere enseñarle una conducta compleja, agarra y pide algo chiquitito primero. Si uno pide algo grande, la persona no puede aprender toda la conducta compleja. Lo tenés que pedirle primero algo chiquitito. Y el segundo es un problema de refuerzo. Está reforzando conductas disfuncionales. El desconectarse o el expresar, aumentar la expresión emocional. ¿Qué podría haber hecho la familia en vez de insistir y ceder? ¿Qué hizo la familia? Insistió, hacer la gracia, el pibe hizo más quilombo, la familia terminó cediendo. La familia podría haber usado la oportunidad para enseñar, primero, validación. Cualquiera tiene vergüenza, ¿sí? Es muy difícil tener vergüenza. Eso ya es una estrategia de regulación emocional, porque el etiquetamiento emocional y la validación implica que yo puedo estar con esto, ¿no? De vuelta, tengo los celos, acá estoy con mis celos. No es algo que tengo que sacar de encima, es algo con lo cual puedo estar. Tengo vergüenza, y esto se llama vergüenza además, ¿sí? O esto se llama celos, ¿sí? Etiqueto la emoción. Y después mi familia podría haberme dicho, cualquiera tiene vergüenza, papá también tiene vergüenza, es difícil hacer esto, vamos a agarrar una cosa, vamos a agarrar y vos cuentas la primera parte de la gracia y yo cuento la segunda. Es decir, está haciendo un poquito de shape, está pidiendo que enfrente y que haga un poco de acción opuesta, y al mismo tiempo está acompañando. Se dan cuenta cómo el seguir exigiendo y ceder termina generando un modelo de disociación o de escalada emocional, y cómo lo contrario sería un modelo de educación emocional. ¿Me siguen? ¿Más o menos? ¿Sí? Esa es la alternativa. Nosotros creemos que ese tipo de modelo en el cual la invalidación genera que las emociones se regulen por... ¿Vos querías el reloj? Yo quiero el reloj. Se regulen por disociación o por impulso, es el modelo que genera el trastorno límite de personalidad a lo largo del tiempo. Con vulnerabilidad emocional es muy difícil igual no invalidar. Hay una cuestión de retroalimentación. Cualquiera, digamos, es muy difícil. Si un chico llora toda la noche y no te deja dormir, es fácil terminar invalidando el llanto. No es muy sencillo para alguien muy vulnerable validarlo todo el tiempo. Pasemos. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? ¿Hasta qué hora tenemos? Porque yo puedo seguir hablando infinitamente. No sé qué hora es. Las 9. A ver. Esto es la presentación más básica. Después Claro. yo sigo hablando. Y hasta 20 minutos más. ¿Lo que digas? Sí, todo bien. Bueno, nosotros podemos ir escuchando, pero también. No, yo porque para no cansar a la audiencia y no sé hasta cuándo tenemos. Sigamos. Sigamos. Llegamos a... Sigamos. ¿Esto del ambiente invalidante se trabaja con los padres? Se trabaja con los padres. En realidad, si vos me preguntás, una de las cosas que para mí baja bastante el suicidio en las fundaciones es porque los padres hacen un grupo de habilidades para padres. ¿Querés decirlo en términos lacanianos? ¿Le hacen un lugar en el otro? ¿Sí? Pero es cierto, digamos, la invalidación lo que es sos una loca, no hay un lugar para vos, digamos, está mal lo que haces. ¿Sí? Cuando el otro dice, mirá, entiendo que digamos, la validación baja para mí la tasa de suicidio rápidamente. Si vos haces un curso de validación para la familia y le enseñás a la familia que validar no es como estar de acuerdo, que validar, uno puede validar al otro sin darle respuestas a lo que tiene que hacer. Como hay una cantidad de cosas que los familiares aprenden dentro de los módulos, que además aprenden estrategias de crisis. Básicamente una buena familia, ¿qué haría? Estoy triste, me quiero matar, muy bien, entiendo que debes estar muy triste, debes estar muy mal por algo que te está pasando, por eso estás pensando en matarte, está validando la emoción, no la conducta. ¿Sí? Y si querés, guía al paciente a hablar con el terapeuta, porque hacemos coaching telefónico. El terapeuta va a ayudarlo a hacer alguna habilidad para regular la emoción. Entonces, si la familia ya aprende a validar y orienta hacia el llamado telefónico, ¿sí? Ya estamos bastante mejor. Y si la familia no refuerza la conducta del problema, el paciente se cortó
y en vez de aumentar la calidez y la atención, se pone a ocuparse de que el paciente viva, pero con cierta sequedad y distancia, y cuando el paciente pide ayuda porque está mal, le presta atención y lo orienta hacia las habilidades, ¿se entiende como el bien conductista? El bien conductista, si el paciente ya se cortó, lo cuidás, pero sin aumentar la calidez y la atención. Si el paciente no se cortó y está pidiendo ayuda, validás y orientás hacia el terapeuta. Es un modelo bien conductual, bien familiar. Después tiene un montón de módulos familiares, pero sí. Sigamos. Salteo porque no quiero detener en todo. Seguí. Vamos a pasar al tratamiento. Para atrás. Este es un chiste lindo de Marsha. Marsha dice que los pacientes con trastorno límite surgen en 3 tipos de familias caóticas, que uno las ve en la clínica bastante. Las familias perfectas son típicas de trastornos alimentarios. Vieron esas familias que el señor es abogado, la señora es escribana, los hijos van a Harvard y la loca es la loca. ¿Sí? Esas son las familias perfectas. Tienen un montón de familias perfectas en las cuales el patrón de exigencia e invalidación es muy claro. Y después tenemos familias normales. Ese es el chiste. Maya dice que incluso en familias normales el trastorno límite puede aparecer. Así que con mucha biología necesitas poco nivel de invalidación. No necesitas necesariamente una familia mala, lo cual es clarísimo, ¿no? Porque con las enfermedades médicas nadie le dice a la gente que tiene la culpa por haber tenido un hijo con un problema grave, no sé qué. ¿Sí? A veces es genético porque viene bajando y a veces es que los genes hicieron alguna cosa media mala y salió así. Uno esperaría que una familia normal lo detecte antes. Yo creo que la familia normal ayuda un montón y sin embargo no es suficiente. A veces no es suficiente. ¿Qué sé yo? Uno nunca más es difícil. ¿Sí? Yo decía recién que tengo ADD. ¿Me fue más o menos bien porque tuve una familia continente y buena o porque mi ADD no era suficientemente grave? ¿Porque lo compensé con alguna otra cosa? Es muy difícil discriminar una cosa de la otra. ¿Viste? No me resulta del todo sencillo. Yo voy a decir que fueron mis padres que fueron adorables, pero es probable que no, es probable que hay una parte en la cual uno ve a algunos pacientes con una ADD que decís, ni con la familia más buena del mundo. No, los ves que no pueden. Hacemos. Sigamos. Vamos a la actividad de tratamiento. Acá. Yo recién decía que entonces la vulnerabilidad emocional y la invalidación explican la desregulación emocional y que el contexto invalidante enseña a sobreregular o a regular la emoción con conductas problemas. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Eso es lo del chico tímido. O me desconecto de la emoción y actúo y hago la gracia, o escalo la emoción. El tratamiento va a intentar construir algo acá en el medio. Va a intentar justamente construir esto de poder estar con las emociones, usarlo como información sin desconectarse ni actuar impulsivamente. Y en ese sentido es de tercera generación. Lo que intenta en parte es enseñarle a los pacientes a estar con las emociones, no a desconectarse de las emociones. Aunque algunas veces les enseña a desconectarse de las emociones. Pero en cierto sentido, la idea es dejar de escaparse de las emociones. Se piensa que los pacientes con trastorno límite son especies de fóbicos emocionales. Quieren escaparse de las emociones. Un paciente me llama porque se peleó con el novio. Yo puedo usar alguna estrategia de regulación al estilo y estoy mal con mi mamá, y estoy mal con no sé qué. ¿Sabes qué? Quiero que estés en una sola cosa por vez. ¿Qué fue lo que te activó ahora? Ahí estás redirigiendo la atención a una cosa por vez. Porque si sumo las 4 me quiero ir. Entonces, estoy mal por mi novio. Muy bien, cualquiera estaría triste por perderse con su novio. Cualquiera estaría muerto de miedo. ¿Podés estar un poco con eso? ¿Podemos estar con ese miedo? Porque los pacientes hacen esto de sumar todo y después se quieren ir. Cuando a veces la emoción está justificada. Y entonces ahí la estrategia es más exposición emocional de permitirse estar con ese miedo o con esa emoción y no tanto cambiarla. A veces es cambiarla, a veces es más como fobia a una araña. Tengo que enfrentarlo, tengo que hacer lo contrario que la emoción me pide. Pero otra vez es estar con la emoción. Sigamos. Voy a contarles un poco del tratamiento. Esta es la base más teórica, es la teoría biosocial. Avancemos. Sigamos. Es más fácil cuando tengo yo porque... Dale, sigamos. Yo quiero entrar acá. Dale.
Para ser DBT tiene que tener 3 cosas: terapia individual, entrenamiento en habilidades y asistencia telefónica. Maya se dio cuenta de que cuando uno trabaja con trastorno límite, lo que pasa es que el paciente viene y uno se encarga de apagar el incendio. Y la siguiente vez tenés otro incendio. Y la siguiente vez tenés otro incendio. Y lo que dice Marcia, este tipo de sesiones no me permitía construir las habilidades necesarias para que dejara de haber incendios. Me tenía que ocupar de apagarlos cada vez. Entonces separó la terapia en 2 partes. El conductista hizo una parte de una clase en la cual se le da estrategias de regulación emocional a los pacientes, o estrategias de habilidades interpersonales, o de mindfulness, o de tolerancia al malestar, es decir, un conjunto de habilidades y de set, como si fuera una clase. En sentido bastante aburrido, no tanto una terapia de grupo, no es una terapia de grupo en la cual cada cual cuenta sus problemas, se comparten algunas cosas, pero no es una terapia de grupo al estilo tradicional. Es más bien una clase en la cual se cuentan investigaciones y formas de regular la tristeza, investigaciones, digamos, está trazado en un lenguaje mucho más coloquial, pero hay formas específicas, estrategias específicas para hacer determinadas cosas. Y después la asistencia telefónica. En términos de conductismo, lo que estamos haciendo es adquirir una habilidad. La terapia individual va a intentar generalizar esa habilidad junto con la asistencia telefónica. Voy a intentar ver qué habilidad puedo utilizar, en qué contexto, y el coach telefónico va a estar ahí para ayudarme a aplicar la habilidad. El terapeuta atiende el teléfono no para cualquier cosa, no para cambiar el turno, y no cuando el paciente ya se cortó. De vuelta, si el paciente ya se cortó, ya solucionaste el problema, e incluso hay una regla que se llama la regla de las 24 horas, que es que si te cortaste, no podemos hablar por 24 horas. Es decir, se castiga, terribles, conductistas, se castiga el haber no llamado. Yo estoy dispuesto a estar con vos para no cortarte, pero una vez que te cortaste, no estoy más. ¿Preguntas? En realidad, uno está realmente para practicar habilidades. ¿Sí? Uno lo llama por teléfono, el llamado es para eso, es para practicar algunas habilidades. Del estilo de lo que les decía recién, quiero que estés, digamos, una cosa por vez, no, por otra cosa, entiendo que estés muy mal, respira profundo, volvé, que estás muy mal porque estoy mal porque me peleé con mi novio. Cualquiera tendrá miedo, quiero que estés con eso. Eso es una habilidad. ¿Sí? Me quiero cortar, podemos agarrar los hielos, ¿sabes? La estrategia de los hielos, no. ¿Sí? La clásica estrategia de los hielos, ¿no? Digamos, hay una primera forma cuando alguien está muy activado emocionalmente, que es intentar intervenir fisiológicamente. Si uno está muy activado, la mejor intervención es, en principio, no cognitiva, sino fisiológica. Entonces hay la vieja estrategia, una estrategia muy clásica, que es que agarren hielos. La estrategia de los hielos es bastante interesante porque no se trata nada más de agarrar hielos, y por eso a mí me gusta contarle la parte de asistencia telefónica, porque no es nada más indicar algo. Un buen terapeuta cognitivo-conductual construye una intervención y la acompaña. No es nada más quiero que agarres hielos. Es, el paciente me llama porque se peleó con el novio y tiene ganas de cortarse. Valido, debe estar muy mal, hago algo de regulación. Si el paciente sigue con ganas de cortarse, bueno, la verdad que lo que tenemos que hacer ahora es sobrevivir la crisis sin hacer cosas que empeoren aún más las cosas. Muy bien, vamos a buscar estrategias de sobrevivencia a la crisis. Una de las estrategias es los hielos. Vamos a buscar los hielos, quiero que vayas a la heladera. No, pero mi novio está mal, yo sé que te peleaste con tu novio, que tenés mucho miedo, quiero que vayas a la heladera y agarres los hielos. Cuando agarres los hielos, quiero que pongas atención en los hielos en la mano, pero mi novio está mal, quiero que pongas atención ahí. Mi novio está mal, quiero que pongas atención ahí. Quiero que respires y que cierres la nariz, quiero que aguantes la respiración. Porque se dice que los hielos activan el reflejo del buzo. Yo no sé si es que realmente activan el reflejo del buzo o es una tarea tan compleja que hace que uno no pueda seguir procesando en términos de regulación, pero no importa. Marcia dice que hay que contener la respiración y además el paciente se calla, lo cual es buenísimo porque está conteniendo la respiración. Agarra los hielos, se tiene que mojar acá atrás, quiero que voy a pensar que pero mi novio no va a volver, estás muerta de miedo de que tu novio no va a volver, cualquiera tendría miedo, quiero que observes el pensamiento de que tu novio no va a volver, lo dejes irse y vuelves a poner la atención en los hielos. Vuelvo a decir, no es nada más indicar los hielos, hay que acompañar al paciente a estar con los hielos y no verse tomado por la emoción. ¿Me siguen? ¿Sí? Eso es asistencia telefónica. Terapia individual, entrenamiento de habilidades y asistencia telefónica. Además, los pacientes muchas veces en tratamiento farmacológico. En Estados Unidos los psiquiatras cobran mucha plata, por eso están fuera de los tratamientos psicoterapéuticos, que los terapeutas no cobramos tanta plata, aunque cobran mucho más plata que acá.
pero los psiquiatras cobran mucho, en serio. Con lo cual a veces van afuera, no van adentro del tratamiento. ¿Sí? Y tratamientos complementarios que son alcohólicos anónimos, etc. Pasemos. DBT es recontra complejo. Complejo significa que tiene 4 modalidades de cambio. Si uno piensa en las terapias cognitivo-conductuales, tiene estas estrategias de cambio, pero DBT las cambia muchísimo. Tiene modificación cognitiva, tiene manejo de contingencias, tiene habilidades. En habilidades hay 4 módulos de habilidades, con lo cual pueden multiplicar por 4. Y manejo de contingencias, modificación cognitiva, habilidades y exposición. ¿Sí? 4 modos de cambio. Eso hace que la terapia sea muy compleja de aprender, porque uno tiene que aprender muchas estrategias de cambio y está bastante avesado en el manejo de diferentes estrategias de cambio. Pero al mismo tiempo tiene una estructura bastante rígida, ¿sí? Permite bastante flexibilidad, porque permite que uno cambie en diferentes momentos, en diferentes tipos de intervenciones, pero al mismo tiempo tiene una estructura muy rígida para seguir. Si el paciente está en etapa 1, esta es mi mujer que dejó de hablar con el compañero de la facultad. Si el paciente está en etapa 1 y el paciente va a llenar un registro, si el paciente cometió una conducta que atenta contra la vida, yo me voy a dedicar a trabajar sobre la conducta que atenta contra la vida. Yo quiero un registro. Lo peor que le puede pasar a un terapeuta es que un paciente suicida le cuente que hizo un intento de suicidio al final de la sesión. Uno necesita un registro al principio de la sesión de que el paciente hizo un intento de suicidio en esa semana. Si el paciente hizo un intento de suicidio en esa semana, yo voy a hacer un análisis funcional, es decir, voy a intentar determinar qué cosas controlaron la conducta suicida y voy a intentar hacer intervenciones en esa cadena de eventos. ¿Sí? Si el paciente no tuvo conductas que atentan contra la vida, yo tengo que ver si tuvo alguna conducta que atenta contra la terapia. Los pacientes con trastorno límite tienen poca adherencia a la terapia. Necesitamos tratar la adherencia a la terapia antes de tratar cualquier cosa. Primero tiene que estar vivo y después tiene que venir a terapia. Son pacientes que abandonan los tratamientos. Y este es un modelo que intenta retener a los pacientes en el tratamiento. Así que cualquier conducta que atenta contra el tratamiento es tratada como un problema. ¿Sí? Es tratada y, digamos, con el mismo tipo de métodos que se tratan las conductas que atentan contra la vida. Recién después, si el paciente no intentó matarse y vino al tratamiento y está haciendo las cosas más o menos bien, voy a trabajar con las conductas que interfieren con la calidad de vida. Ellos llámese atracones, alcoholismo. Si el alcoholismo está relacionado con esto, porque muchos pacientes a veces tienen conductas suicidas cuando están alcoholizados. Si está funcionalmente relacionado, es decir, que cada vez que el paciente hace un intento de suicidio está alcoholizado, voy a trabajar con el alcoholismo como si fuera un problema primario, porque cuando se pone en pedo tengo el riesgo de que se mate, perdón por lo del pedo. Pero si no, es un problema que voy a dejar para más adelante, cuando el paciente ya deje de estar suicida. ¿Se entiende? Tengo una bastante rigidez en cómo está estructurada la sesión y qué conductas tengo que tratar según qué haya hecho el paciente. Recién cuando logré tener 3 meses en el tratamiento original de conductas, de no conductas suicidas ni autolesivas, voy a poder trabajar con el estrés postraumático. La idea es que para trabajar con el estrés postraumático necesito tener habilidades para poder estar con las emociones y regular las emociones sin tener conductas de escape, es decir, sin hacer intentos suicidas. Y ahí sí trabajo con MDR o exposición prolongada. Y después viene la etapa 3 y etapa 4, que en verdad se parecen bastante a una terapia tradicional. Uno de los problemas que tenemos para mí es que los pacientes se quedan en tratamiento mucho tiempo, ¿sí? Más en Argentina todavía, que digamos, si un paciente vino acordándose y tenía una vida caótica y uno logró más o menos mantener la vida caótica, manejar esto, y logró trabajar el estrés postraumático y el paciente está mejor, es difícil que se vayan, porque los pacientes se quedan, ¿sí? Si no, abandonan acá. Abandonan acá. Si lograron atravesar todo esto, acá se quedan. Con lo cual los terapeutas se ocupan todos y necesitamos nuevos terapeutas. Pero esto se parece más, la etapa 3 y 4 se parece más a una terapia de crecimiento personal, ¿sí? Más tradicional. Sigamos. Quiero avanzar un poco más. Voy a nombrar brevemente, yo recién nombraba estas 4 estrategias de cambio, ¿sí? Voy a hablar brevemente de algunas cosas que me parecen interesantes. Modificación cognitiva. Algo que me gusta mucho de Marshall es que habla, por ejemplo, del pensamiento dialéctico.
Cuando alguien dice, fui un pelotudo por meterme de socio con este hijo de puta, que todo el mundo me decía que me iba a cagar. ¿Tiene razón o no tiene razón? Tiene razón. ¿Sí? Fue un pelotudo por meterse, todo el mundo le decía que iba a cagar y lo cagó. Sino que pensamos, esto es cierto. Es cierto que fuiste un pelotudo, pero también es cierto otra cantidad de cosas. Y no se trata de pensamiento gris, se trata de pensamiento blanco y negro. ¿Sí? Lo importante ahí es el I, es reforzar un pensamiento con I. No se trata del contenido, de pensar mejor en términos de que en el medio estaría la verdad, sos más o menos pelotudo. No, sos pelotudo en esto y en esto no. Es un pensamiento con I y no un pensamiento gris, que sería más el pensamiento de Beck. ¿Me siguen? Y además fíjense que lo fuerte está puesto en el I. Muchas veces con los pacientes con trastorno límite, Marcia todo el tiempo está diciendo vos tenés razón y el otro tiene razón. Todo el tiempo está intentando promover un tipo de pensamiento que sea al mismo tiempo contradictorio. Esto y esto es cierto. Porque lo que hace la emoción es soy un pelotudo y no permite pensar con digamos, a ver, otro ejemplo, déjame pensar otro ejemplo. Nadie me quiere. O mi mamá no me quiere. ¿Es cierto? Bueno, la mamá agarró, la dejó, no la aguanta más, no me aguanta. Hay muchas veces lo que los pacientes dicen no es que no sea cierto, es que en verdad no pueden pensar, mi mamá actúa como no me quiere, pero otras veces me quiere. Es la falta de I. No es que esto necesariamente sea falso. Y además de todo, fíjense que uno puede ayudar a aumentar, no se trata de cuestionar este pensamiento, sino de que este pensamiento le siga a este otro pensamiento. No es que tenés que pensar diferente, es esto y esto otro. Va en la línea de la validación y va en términos de, yo creo que la emoción empuja a ver una parte de la realidad, ¿sí? Pero no verla completa. Fíjense, cuando uno está enojado, el otro es un hijo de puta. Cuando uno está enojado, un poco menos, baja el otro es un jodido, pero yo hice tal cosa. Hay algo del pensamiento con I que aparece cuando uno empieza a estar un poco más calmo. Con el enojo es clarísimo. Para mí hay algo de la empatía que tiene que ver con el pensamiento dialéctico. Es yo tal cosa y el otro tal otra. Sí, por supuesto existe un modelo de mente, teoría de la mente, etcétera, etcétera. Pero hay algo de la emoción intensa que interfiere con el procesamiento con I. Hace que uno vea nada más que una parte. ¿Me siguen? Y yo quiero que quede claro esta cuestión de que no es pensamiento gris, es pensamiento cebra, diría Marcia. Blanco y negro. Exposición. Marcia labura con exposición con todas las emociones. No labura nada más con el miedo. Marcia dice que uno puede hacer exposición con cualquier emoción. Puede hacer exposición con el enojo. ¿Sí? Puede hacer exposición con la vergüenza, por supuesto, con la tristeza. Y existen dos tipos de exposiciones. Una es más acción opuesta, es decir, actuar en contra de la emoción, al estilo del miedo. Cuando la emoción no está justificada, en vez de escaparme, yo enfrento. ¿Sí? Fíjense que los tratamientos son un poco así. Activación conductual. ¿Qué es? Estoy triste, que me empuja a quedarme en la cama, pero me empujo en contra de la tristeza y me activo. Después tengo que hacer algo que tenga que ver con mis valores, etcétera, etcétera. Pero no importa, en realidad es actuar en contra de la emoción que está promoviendo la tendencia de acción. Se parece a la tristeza, se parece al miedo, es actuar en contra, es acción opuesta. ¿Me siguen? Eso es un tipo de exposición, acción opuesta de la emoción. Pero también promueve el que uno pueda estar hay otro tipo de exposición que es estar en contacto con la emoción completa. No es actuar en contra, sino actuar completamente. ¿Lo pueden pensar más claramente cuando alguien tiene inhibición del enojo? Hay pacientes que tienen depresión clásicamente y que tienen mucha dificultad para ser asertivos. ¿Vieron esos buenudos que vienen al consultorio y están deprimidos? Muchas mujeres a veces tienen ese trastorno dependiente, que vienen le hacen la cama al hijo y la trata de pelotudas, el marido vuelve tarde y la trata de pelotuda, en el laburo le dejan una pila así de libros y la tratan de pelotuda. Y tiene una historia pobre de un padre golpeador, en el cual el enojo justamente de ella y la asertividad de ella fue castigada porque la ligaba. Y uno lo puede ver, activas el enojo y empieza a inhibirlo. ¿Sí? Ahí no se trata de actuar en contra, sino de mantenerse en el enojo completamente. ¿Me siguen? ¿Sí? De poder expresar el enojo, de poder estar con el enojo. ¿Sí? En vez de actuarlo en contra. Hay algunos cabrones que tienen que aprender a relajarse cuando están enojados. ¿Sí? En exceso de enojo hay que hacer acción opuesta del enojo. Si en este caso la inhibición del enojo, tienen que estar con el enojo. Entonces hay dos tipos de exposiciones. Manejo de contingencias.
El baile de manejo de contingencias, yo lo conté hace un ratito. Básicamente es, el paciente me llama diciéndome que quiere matarse, yo retiro calidez, pido una conducta más adaptativa. Cuando el paciente se embarca en la conducta más adaptativa, vuelvo a dar calidez. Voy a decirlo más claramente. El registro, yo le pido al paciente que traiga el registro. Le explico por qué es importante, hay una cantidad de intervenciones antes de usar manejo de contingencias. Pero pongámosle que ya el paciente entendió, yo le expliqué cuál era la función, etcétera, etcétera, y sigue sin traerlo. Hice análisis en cadena, intenté hacer una cantidad de cosas para que cambiara, pero el paciente sigue sin traer el registro. Una intervención clásica es, no traigo el registro, saco una hoja, se la doy, le pido que haga el registro, no le doy bola, retiro calidez, cuando el paciente hace el registro vuelvo a darle bola. Hay algo de la atención del terapeuta que tiene que ver con el manejo de contingencias. Eso que decía hace un rato, la familia no tiene que prestar atención cuando el paciente hizo la conducta problema, pero sí prestar atención cuando pide ayuda en forma adecuada. Eso es manejo de contingencias. Es decir, estar atento a qué conducta es desadaptativa y retirar calidez. Cuando uno retira calidez tiene que muchas veces pedir la conducta más adaptativa, y cuando el paciente empieza a ser más adaptativo, volver a brindar calidez. Este manejo de la atención o de la calidez es manejo de contingencias. ¿Está bien? Entrenamiento en habilidades, dije que eran 4 habilidades, depende del manual, hay otro que es de 5 habilidades. Están habilidades interpersonales, habilidades del camino del medio, habilidades mindfulness, habilidades de regulación emocional y de tolerancia al malestar. 5 tipos de habilidades. Cada módulo de habilidades tiene a su vez un montón de fichas, con lo cual es bastante complejo y molesto aprenderse todas las fichas, porque uno debería hacer que cuando el paciente tiene un problema uno puede buscar alguna solución diferente o alguna habilidad diferente. Seguí un poquito más adelante y terminamos. Un poco más. Yo sigo hasta que pase. Sí. Seguí. A ver si llego a algún lado donde quiero llegar. ¿Te acordás el título? No, igual está bien, dejá, porque estamos acá. Bueno, básicamente, no sé, es una introducción, espero que no haya sido confuso, espero haber sido claro. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No entendieron nada? Fuimos preguntando durante. Hago bromas, cuando la gente se queda callada. Vos dijiste eso de, al final, unas preguntas que quería hacerte al principio, era la duración del tratamiento. Se hace un contrato con los pacientes de 1 año de tratamiento. Cuando comienza el tratamiento se les pide un compromiso de 1 año. De hecho, también es una de las paradojas del tratamiento. Marshall les pide que hagan un compromiso explícito de intentar hacer todo lo posible y no matarse durante 1 año. Es decir, que para entrar a un tratamiento suicida tenés que comprometerte con no matarte, lo cual no está mal. Igual es hacer todo lo posible para no matarse en el año siguiente y aprender nuevas conductas, en vez del suicidio como forma de regulación emocional. En general los pacientes se quedan 2 años, por lo menos. Yo digo que además hay una cuestión de estilo argentino. El estilo argentino consume más terapia. Con estos pacientes que bailás un montón y realmente cuando mejoran generas un nivel de apego muy importante entre terapeuta y paciente, muchas veces los pacientes siguen teniendo problemas, siguen teniendo dificultades y terminan quedándose más tiempo. Pero el modelo de Marshall es un contrato de 1 año primero y a veces hacen una segunda vuelta. Pero es 1 año. Si me preguntás, en términos de investigación, en tu práctica. En términos de investigación es 1 año. No, en términos de investigación es 1 año. Sí. Porque la investigación pide eso, pide que el paciente se mantenga 1 año de tratamiento. ¿Sí? Igual los costos son más bajos que un paciente con trastorno límite ambulatorio, digamos. La baja de internaciones y de consumo de emergencias es muy alta, sobre todo porque hay una cuestión de, te diría que el coaching telefónico tiene que servir un montón, que el terapeuta esté ahí presente en el momento de la crisis, baja el nivel de internaciones, ¿sí? Es un tratamiento bastante poco orientado a la internación, lo que pretende es que el paciente tenga un buen plan de crisis y lo utilice en el momento que se siente suicida, no internarlo cada vez que el paciente se siente suicida, con lo cual baja la tasa de internaciones, y también baja la tasa de conducta suicida, con lo cual baja la tasa de atención médica. Con lo cual en términos de costos le sirve a las prepagas, a pesar de que tiene una carga de atención importante, 1 año de tratamiento,
una vez por semana de terapia grupal, una vez por semana de terapia individual. Y la otra pregunta que yo me decía, ¿cómo se manejan con los mensajes de texto? A mí no me gustan los mensajes de textos, son especiales para que el paciente te diga me quiero matar y no te contesta el ahí no teléfono. te... Con lo cual no me comunico, digamos, intento no reforzar el manejo de el WhatsApp para crisis al menos. ¿Sí? Digamos, la verdad que yo amo el WhatsApp porque me permite no llegar a casa y contestar el mensaje automático. Está buenísimo esto de que los pacientes en vez de... Yo me acuerdo de la época en la cual llegabas a casa y todavía te quedaba a hacer una hora de llamados telefónicos. Era agotador. Yo amo ahora dicen, no voy, ¿cuándo puedo tener el turno? Cuando tenés tiempo, media hora de contestar al paciente. Ahora, para una crisis me quiero matar, no. En general es un coaching telefónico. Necesitas realmente estar ahí, necesitas realmente coachear al paciente a regular las emociones. De hecho, para mí, que el paciente agarre, diga me quiero matar y no me llame, es una conducta problemática para la terapia, me pone... hay algo que se llama DBT, conductas que cruzan los límites personales del terapeuta, que es bastante interesante. Desde el principio del tratamiento se le dice al paciente que la tarea del terapeuta es hacer todo lo posible para que el paciente mejore, pero que la tarea del paciente es hacer todo lo posible para mantener las ganas del paciente de seguir tratándolo. Hay una responsabilidad del lado del paciente. Y hay un tipo de conducta que se considera como una conducta problemática, que son las conductas que bajan mis ganas de atenderte. ¿Sí? A mí que un paciente... Lo que es interesante ahí es que no necesariamente cualquier terapeuta, no es culpa del paciente. Hay pacientes que... hay terapeutas que podrían atender a los pacientes 24 horas sobre 24 o hablar una hora. Y quizás sea lo mejor para este paciente en particular, pero cruzan mis límites personales. No es un problema tuyo, es un problema mío. Eso baja mis ganas de atenderte. Entonces, si desde el principio se nombra eso, uno podría decir cuando el paciente me manda el mensajito que me llame por teléfono y después no acepta esa ayuda, baja mis ganas de atenderte. Tenemos que hacer algo para que eso no suceda. Igual es medio, digamos, hay que leer un poco sobre límites personales del terapeuta porque si no puede, digamos, al contrario, es muy validante, no es tan exigente. No, claro. Eso es interesante, el paciente, no quiero que te vayas de vacaciones, no es un problema del paciente, es un problema del terapeuta. ¿El paciente se vaya de vacaciones? No, el paciente te dice no quiero que te vayas de vacaciones, Claro. es el peor momento del mundo para que vos te vayas de vacaciones. El terapeuta no tiene por qué decirle, usted tiene problemas de límites, no entiende, que similar, la verdad que quizás vos necesitas un terapeuta que se quede, la verdad que